Quedamos en Entonces, que Bergoglio era el que pagaba las comidas, la mayoría de las veces, ¿no? Porque decía, no, a mí no me cuesta nada. ¿Qué van a lo pagar pagamos ustedes? nosotros, los fieles, digamos. El asunto es que, No, yo tengo la comida paga, sí. Agregar a dos manos. claro, aparte multiplicaba los penes y los Exacto. panes. Como dijo Maduro, los penes y los... ¿Qué animal Maduro? Ah, sí. ¿Y dónde comían? ¿En qué restaurante? ¿Cómo? ¿Comían? Y en varios, comíamos en uno que estaba en la calle Paraguay, que se llamaba, ¿cómo era? Tenía un nombre francés. Y el otro que estaba... L'hérétique. ¿Eh? L'hérétique. No, estaba al lado de donde El estaba herético. Proa. Al lado de donde estaba Proa. Nosotros comíamos ahí. Sí, Paraguay al 700. Claro. Y a Proa nos fue a visitar una vez. Pero bueno, Bergoglio visitaba a Borges en su departamento en la Claro. calle Maipú. Bueno, ¿cómo era eso? No fueron una o dos veces, fueron varias. Pero mucho. Muchas veces. Casi todas las semanas. Casi Y hablaban todas. de literatura. Ajá. ¿Cómo no iba a ir? Bergoglio se consideraba un discípulo de Borges, ¿no? Y por ahí discutían. Por ejemplo, a Bergoglio le gustaba mucho Dostoyevsky. Lo consideraba el gran genio. Entonces Borges le decía, bueno, no, es un gran escritor, yo no te voy a negar que no sea, de usted se trataba, yo no le voy a negar que usted esté deslumbrado con Dostoyevsky. Pero, digamos, en una vertiente, ¿no? No lo busquemos desde la parte literaria, ¿no? Qué sé yo, es más importante Tolstoi, la obra de Tolstoi es más literaria. A Borges le interesaba esencialmente lo literario, ¿no? Entonces una vez tuvieron una discusión fuerte en la cantina norte sobre, porque Bergoglio era un tipo de pocas pulgas, no te daba, además vos estabas sentado con él, y venía alguien a interrumpir y lo echaba. Usted es un inoportuno, un maleducado. Yo estoy conversando acá con estos amigos y usted me viene acá a pedir que es una medallita, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo son los cursos? Hay que... Pero son muy lindas todas esas historias. eh, Y desconocidas, ¿no? hay que mencionar que cuando, al poco tiempo de asumir como papa, Bergoglio comía también cada tanto en la casa de María Esther y de Armani, Ajá. en el departamento de él. Eran muy amigos. ¿qué cosa? ¿Armani vive todavía? No, se No. murieron los dos. Murió antes que ella. Ella se murió en poco tiempo. No, acá parece oportuno recordar que cuando al poco tiempo de asumir el Papa, Francisco, se realizó un evento que se venía realizando antes, llamado el atrio de los Gentiles, Sí. que era una especie de jornadas culturales acerca de temas de actualidad, auspiciado por la Iglesia, ¿no? El cardenal Ravasi, que era digamos, el ministro de Cultura del Vaticano, fue el que lo organizó y vino acá, se hizo acá en el Centro Cultural Borges, y dedicado a Borges justamente, creo que era Borges y la religión, Borges y la fe o algo así. O sea que eso lo impulsó Francisco. Claro. Después le hicieron ir al cardenal Ravasi a Córdoba, a San Marcos Sierra, a un encuentro con los pueblos originarios y tuvo que... Hay un video en YouTube donde Ravasi está bailando alrededor de un hogar, de una fogata, tipo la danza de la lluvia. Es algo tan ridículo que el pobre tipo se tuvo que allanar a esa situación. Pero no, Bergoglio era un tipazo. Ahora de pocas pulgas, ¿no? Se nos cabe enseguida. Bueno, acá hay biografías de Bergoglio que no lo dejan muy bien parado, porque decían que era un tipo ambicioso. Porque hay dos versiones. Sí. Una de tipo ambicioso, incluso a veces traicionero, y otras donde, bueno, no se lo pintan de otro modo, ¿no? Porque ha habido creo que hubo un gran cambio, cuando llegó a Papa hubo un gran cambio. Acá tenía cara de amargado y cuando estaba en Italia ya era otra cosa, ¿no? Es una función política Claro. que tiene que cumplir un arzobispo.
Sí. Entonces él no era hombre de mucha paciencia. Era un tipo bravo, era un jesuita. Bueno, eso cuando se dice era un jesuita, Sí. eso es algo que yo... Jorge- porque siempre hay como un mito acerca del Jorge jesuita. decía, me dijo Es una lo vez mismo que- que el Opus Dei, más o menos. Claro, no, López Rey. No, quiero decir que hay una mitología acerca Claro. de ambas. Pero Borges me dijo una vez, dice, nuestro amigo Bergoglio es un jesuita. Son la Gestapo de la iglesia. O la KGB de la iglesia. Bueno, eso es justamente parte de la mitología, creo yo. Sí, nada que ver. Si fueron los tipos más caritativos que hubo, las misiones jesuíticas. Sí, por eso, digamos. Bueno, Lo que pasa es que, claro, en un momento ambos, tanto los Opus Dei como los jesuitas, tuvieron gran poder, ¿no? Claro. Porque estaban aliados con una clase política fuerte, ¿va? No, y además el hecho de, digamos, Agustín, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que los jesuitas, históricamente, fueron misioneros en Asia, Claro. en China, Matteo Ricci, en China. Yo he leído un libro de Matteo Ricci donde cuenta las costumbres chinas, es maravilloso, hace 500 años atrás, ¿no? Claro. Cómo comerciaban, cómo vivían. Y entonces tienen a lo mejor una mentalidad más abierta a lo diferente. Por ejemplo, acá estaba el padre Ismael Quiles, que Sí. fue el fundador de los Amigo estudios, mío. el fundador de los estudios orientales, Claro, ¿no es cierto? Amigo mío, el padre Quilo. Acá en la Universidad del Salvador, claro. Sí. Siempre tuvieron una mentalidad un poco más abierta porque Más abierto. eran más misioneros y Sí. Ignacio de Loyola los crea como una especie de ejército de la y iglesia. sí, claro, compañía. Tenían instrucción Hablan- casi militar. Y ¿no? sí, el hecho del voto de obediencia, Claro. llamarse compañía, llamarse el general de la orden, o sea, Claro. todo es una... Militar. Claro. Bueno, hay un aspecto ahora que hablamos de lo militar, está el tema por el cual el Papa fue casi, no procesado, pero viste que Claro. hubo una especie de audiencia testimonial a nivel judicial contra Bergoglio, porque decía que estaba implicado en la desaparición de... ¿Eso conoces algo? Una canallada. Bueno, es muy interesante. Están los videos en YouTube donde Bergoglio está casi en el banquillo de los acusados y un diputado lo interpela, porque desaparecieron dos jesuitas en la época de la dictadura militar, el padre Llorio y el padre Jalix, que trabajaban entre la gente pobre, y los militares los tenían en la mira por el tema, pensaban que fomentaban la subversión, ¿no?, de izquierda. Era la época del tercermundismo y esas cosas. Y lo que ocurrió fue que Bergoglio era el superior de los jesuitas, y estos dos eran jesuitas, y en algún momento les ordenó que disolvieran, que acabaran con su trabajo entre los pobres, porque los militares lo tenían en la mira y los iban a hacer desaparecer en cualquier momento, porque había habido